Placer enorme recibir a Pablo Buende, periodista de Infobae del ámbito económico. ¿Cómo te va, Pablo? Silvio Sacomani te saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Bien, muy bien, encantado. Es la primera vez que tenemos la posibilidad de dialogar con vos y no va a ser la última, obviamente. Esperemos. Perfecto. Muchas gracias. Por favor. Bueno, días atrás publicaste un artículo en Infobae donde hablas de la nueva emisión monetaria, del superávit, y te haces una pregunta que yo te la voy a trasladar para que nuestro público lo tenga presente. ¿Cuál es la hoja de ruta del gobierno para seguir fortaleciendo el peso, siendo que el peso es una de las monedas que se apreció más digamos, en el resto del mundo, una de las monedas que Sí. más se apreció, ¿no es cierto? Ahora hay que hacer un poco las cuentas, ¿no? Porque A ver. con esta suba de esta semana hay que ver. De todas maneras, cuando se hacen ese tipo de cálculos siempre se toma en cuenta el tipo de cambio oficial, ¿no? Y acá todavía tenemos muchos tipos de cambio. Ahora otra vez tenemos brecha, con lo cual, bueno, hay que verlo bien porque se toma, digamos, la cotización oficial, que es 860. Claro. Entonces, obviamente que ahí sí tenés un peso recontrapreciado, y cualquier cuenta que hagas de cuánto vale Argentina y las cosas, etcétera, dividido por menos de 900 pesos, obviamente te da carísimo. Pero bueno, al mismo tiempo tenés los dólares financieros que ya están arriba de 1200, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay una brecha que esta semana se agrandó un poco, o bastante, y eso, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando se hacen este tipo de comentarios de que si el peso se apreció mucho, ¿no? Obviamente para medir si tenemos peso atrasado o no, sí se mira el tipo de cambio oficial. O sea, si está bien que el gobierno devalúa el 2% mensual, y bueno, esa política la viene sosteniendo un poco sorpresivamente, porque al principio se pensó que era por un par de meses. Exacto. A mí desde el Ministerio de Economía siempre me dijeron que iba a durar bastante más de lo que la mayoría pensaba, pero bueno, yo creo que hay un peligro, ¿no?, de enamorarse de este tipo de cuestiones tan rígidas, porque la economía no es rígida, ¿no? La economía va cambiando permanentemente, y entonces, bueno, plantear que se ajuste el tipo de cambio un 2% por mes, cuando la inflación es mucho más alta, es complicado. Uh-huh. Salvo, bueno, que la inflación confluya rápidamente ese 2%, cosa que no está ocurriendo. O sea, la inflación está bajando, probablemente en mayo de abajo del 5%, Sí, cercana al 5%, sí. que es una baja fuerte, porque el mes pasado fue 8,8%, pero va a ser difícil que después baje significativamente, por lo menos en los próximos 3 o 4 meses. Entonces vas a tener una inflación en torno al 5 y un ajuste de tipo oficial al 2, y eso obviamente que acelera el Retrasa, proceso cambiario, y claro. tenés digamos, el peligro de que te siga aumentando la brecha, como hasta ahora, otra vez casi al 40%. Uh-huh. En uno de tus artículos también sostenés, bueno, pero antes de ir al punto que quiero abordar, lo importante, me parece, y lo más digno de destacar, es que el Banco Central, más allá de la suba de los distintos dólares, no está interviniendo en el mercado. Esa me parece que es una buena noticia. Bueno, a ver, ni. A ver, contame. Claro, yo diría no interviene, pero tiene artilugios para intervenir directamente, como ya lo tenía Massa. Vos fijaste que en realidad el gobierno siguió exactamente con la misma postura que tenía Massa en relación a permitir a los exportadores a ingresar un 20% de sus dólares a través de contado con liquidación, ¿no? Del FCL. Claro, Entonces eso de hace contado con que liqui. eso genera mucha oferta de dólares adicionales a la economía, porque toda la demanda de dólares de importación va por el mercado oficial, pero vos tenés un 20% de lo que ingresan los exportadores que entra por el contado con liqui. Entonces eso es una oferta adicional de dólares en el mercado, que es un poco artificial, o bastante artificial te diría. Eso lo hizo más en su momento para contener el tipo de cambio, y fíjate que lo continuó el gobierno actual. De eso no se modificó absolutamente nada. Entonces el gobierno no interviene de manera directa, pero en realidad uno podría pensar que en realidad esos dólares que entran los exportadores deberían
ser comprados por el Banco Central. Sí. Son dólares excedentes que el central tendría que comprar y acumular reservas. Entonces también vos podés pensar que son dólares que los exportadores deberían haberle liquidado al Banco Central, sí. Y que el Banco Central está saliendo a vender esos dólares para mantener el tipo de cambio, ¿no? O sea que me parece que no hay una intervención vía bonos como era en el pasado, pero sí se interviene en el mercado cambiario para contener el precio, porque si no, no estarías regalándole a los exportadores esa posibilidad en un momento en que el Banco Central precisa acumular reservas. Es como medio contradictorio. O sea, vos precisás acumular reservas, pero al mismo tiempo dejás que los exportadores liquiden en el mercado financiero. Y te perdés de acumular esas reservas. Claro. Entonces, indirectamente, el Banco Central, digamos, sí interviene con esa decisión. Con esa determinación, exactamente. Claro, exactamente. Ahora, hasta que leí tu artículo en relación al crecimiento de la base monetaria, yo entendía que el gobierno estaba aspirando muchísimos pesos, ¿no es cierto?, del mercado. ¿Me podés comentar un poquito cuáles son los fundamentos que vos esgrimís en este artículo en torno al crecimiento de la base monetaria? Sí, perfecto. Hay que tomar un poco con pinza todos los datos, ¿no? Yo un poco también lo hago dentro del artículo. Digamos, hay varios grifos de emisión monetaria. Un grifo se cerró, eso es excelente, ¿no? Que es el grifo de financiar al Tesoro Nacional, claro. Claro, vía los llamados adelantos transitorios. Entonces, como el gobierno ahora tiene superávit fiscal, siempre discutimos cómo se logra el superávit, si eso no es sostenible, si es cuando los jubilados, eso es como otra historia. Pero concretamente hay superávit fiscal, y eso es indiscutible. Después podemos ver la calidad del superávit fiscal, que no me meto en este momento. Entonces ese grifo se cerró, vos cerraste la canilla. Después tenés dos canillas más importantes. Una es la remuneración de pasivos monetarios, o sea, el Banco Central emite pases, o en su momento era el DELI, y tiene que pagarlos. Ahora son las LECAP, ¿no? ¿Cómo? ¿Son las LECAP ahora? No. Esos son, no. Las LECAP las emite el Tesoro. Okay. Entonces, lo que hizo el Banco Central fue dejar de emitir pasivos remunerados y que toda la plata del banco vaya a las LECAP, justamente. Entiendo. Las LECAP las emite el Tesoro. Ok, qué buena aclaración. Entonces, claro, no hay emisión monetaria. Y entonces la idea es que toda esa plata que antes absorbía el Banco Central, ahora la absorba o la tome el Tesoro. Y la tercera vía de emisión, que hoy es la más importante, es la compra de dólares, ¿no? Entonces el Banco Central compra dólares, inyecta pesos en el mercado. Claro, exactamente, y eso expande la base monetaria. Dicho eso, ya estaba mucho mejor que antes, que emitías un montón de pesos para financiar el Tesoro, que eso es lo que Alzogaray hace 40 años decía, esa emisión es puria, porque es emisión que, nada, es tirar plata a la calle y obviamente eso genera más devaluación y más inflación. Cuando vos comprás dólares y contra eso emitís pesos, bueno, por lo menos tenés un respaldo mayor. Entiendo. ¿No? Pero hay más pesos en la economía. Muchos de esos pesos son en realidad plata que está encajada en el Banco Central. Entonces por ahí está cuando uno habla de base monetaria, que el 65% del año está inflada, pero concretamente hay un crecimiento en la cantidad de dinero, por estos factores que te dije recién. No es que ahora, en el programa de Milei, cuando vos lo escuchás al presidente hablar en términos muy técnicos de estas cosas, que la mayoría se pierde, él lo que dice es, vamos a dejar de emitir totalmente. O sea, al final del camino se terminó la emisión, y los dólares que entren no los vamos a comprar. Entonces no se van a emitir más pesos. Pero claro, todavía falta para eso, porque el central necesita seguir acumulando reservas y va a seguir emitiendo pesos. Entonces, este tipo de tensiones que estuvimos viendo últimamente obedecen un poco a estos factores, ¿no? Que estás emitiendo pesos, que está creciendo la cantidad de dinero que circula, y al mismo tiempo que la tasa de interés es muy baja. Bueno, ves, ahí va a ir. Estos pesos que circulan más allá de la emisión monetaria, ¿tiene que ver entonces con la baja de las tasas de los plazos fijos, por ejemplo, que se fueron de los plazos fijos y se volcaron a los dólares? Bueno, un poco de eso hay, todavía no están las cifras oficiales de cómo están evolucionando los plazos fijos, digamos, o la plata en money market, ¿no? En los fondos de inversión que invierten después
en el plazo fijo, pero es evidente que tenés menos incentivo a quedarte en pesos. O sea, vos querés fortalecer el peso, ¿no? Querés que tener una moneda más fuerte. Milei dijo el peso va a ser una roca. Bueno, para que sea una roca tenés que pagar, ¿no? Y hoy tenés tasas muy negativas en términos reales. O sea, tenés una tasa que no te llega ni a los talones de la inflación. Entonces, si vos tenés una inflación que el mes pasado fue 8,8, pero bueno, ponele que está bien, está bajando. Este mes va a ser 5, te dije. Pero vos estás pagando una tasa del 2,5 mensual contra una inflación del 5, y bueno, estás pagando la mitad de la inflación. Exacto. O sea, no podés pretender que la gente se quede tranquilamente en pesos cuando te pagan la mitad de la inflación y encima se movió el dólar. Entonces vos decís, bueno, pará, yo salgo de esto y me voy a refugiar un poco en los dólares, con el condimento adicional que los dólares habían quedado muy baratos, además. ¿No? Vos tenías hace 2 semanas el dólar bajó, hace menos de un mes el dólar quedó abajo de 1.000. Sí. Entonces ahí se juntó todo, ¿no? Tenías un dólar que como que invitaba a comprar y al mismo tiempo lo mismo que no te pagaban tasa. Y creo que lo que vivimos estas 2 semanas es ese reacomodamiento. Bueno, está el dólar barato, no me pagas tasa, me voy al dólar. Por supuesto, para eso existe el cepo, ¿no? Para que poder bajar la tasa y que no haya tanta salida al dólar. Si no hubiese habido cepo, yo te puedo asegurar que el dólar hoy, no te quiero dar una cifra, porque estaba mucho más alto que 1.280 o 1.300, sin ninguna duda. Lo que pasa que el cepo lo que hace es restringir a las empresas la posibilidad de pasarse de pesos a dólares, ¿no? Claro. Entonces, por eso, digamos, hubo una suba fuerte, más de 23% subió el blue, digamos, pero podría haber sido bastante más si no hubieras tenido cepo. Entonces, por eso está complicado todavía salir del cepo. ¿Lo ves muy lejano? ¿Esta posibilidad la ves muy lejana? Y la veo media lejana, sí, porque pero no porque por lo que yo piense, porque lo escucho al ministro de Economía y dijo no hay fecha. Claro, es verdad lo que decís. Sí. Esta semana, entonces no es que yo pienso no es que es un invento mío. Yo simplemente trato de hablar o escuchar a los funcionarios y ver qué dicen. Y dijo eso, dijo, mira, no hay, aparte digo 4 factores que son necesarios para abrir el cepo, que no te los voy a decir porque voy a tardar 1 hora, pero un solo factor se cumple, que es el superávit fiscal. Todo lo demás, dijo, estamos a mitad de camino. Y el último de los factores dijo hay que acumular reserva, y no hay reserva. Las reservas netas son 0, ¿no? Entonces, él terminó diciendo, y bueno, el Fondo Monetario no va a tener que dar la plata. O sea, creo que es un riesgo, ¿no?, que tomó el ministro de Economía, porque ya dice, bueno, ahora la apertura del cepo ya depende del Fondo Monetario, no es un tema nuestro. Si el fondo nos da plata, salimos, y si no hay plata, no vamos a poder salir. Esto es lo que dijo esta semana el ministro. Sí, totalmente de acuerdo con vos. Totalmente de acuerdo con vos, es tal cual lo estás expresando. Acá Javier Manzano te va a consultar, Pablo. ¿Cómo no? Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Un gusto. Un gusto. Bueno, recién estaban hablando del tema de inversiones, bueno, de lo poco que está pagando los plazos fijos y la gente como está tratando de cuidarse. A ver, hay creo, bueno, que es un nuevo fondo, no sé, los fondos T+1, ¿en qué consiste? ¿Cómo la gente se puede refugiar ahí? Bueno, no, son fondos de dinero, son fondos que van a inversiones que van un poquito más allá del plazo fijo, ¿no? Sí. O sea, las ALIC, los bancos tienen fondos de inversión, tienen como toda una familia de fondos comunes, algunas muy conservadoras que invierten en caja de ahorro, o sea, que no dan casi nada. Después otros te dan más o menos el interés de un plazo fijo o un poquito menos, pero liquidez inmediata. Y después cuando vos ya no requerís liquidez totalmente inmediata y podés esperar, bueno, ahí ya te inviertes en otro tipo de instrumentos, en pesos, que te dan un poco más de tasa, como decían recién las LECAP, ¿no? Entonces ahí te empiezan a hacer un mix. Se meten un poco en plazo fijo, un poco en bonsal, que son bonos emitidos por el Tesoro que ajustan por la inflación, y un poco en LECAP, que son estas letras de corto plazo que emite el gobierno, que están pagando bastante más que el plazo fijo. El plazo fijo te paga 30, y las LECAP en la última licitación del Tesoro pagaron 48, ¿no? Entonces lo que hacen es meterte estos instrumentos y vos podés tener más tasa. La gente también podría comprar LECAP, ¿no? Pero a veces hay una sofisticación un poquito mayor. Entonces lo que buscan este tipo de fondos es, bueno, te trato de pagar un poco más de tasa. Y después está muy complicado las billeteras digitales, ¿no? Sí. Que en su momento, viste, habían salido con las cuentas remuneradas
que la gente se tiró a lo como loco, las cuentas remuneradas para que te paguen la plata que tenés en el banco sin usar, entonces te pasabas la cuenta remunerada, pero ahora bajó mucho la tasa. Entonces hoy las cuentas remuneradas te deben estar pagando, no vi el último dato, pero no más del 25%, porque tienen encaje. Entonces claro. La plata de vos ponés, el 15% está encajada, o sea que todavía que no se puede tocar. ¿Perdón? Claro, que el encaje implica que no se puede tocar esa plata. Claro, entonces la posibilidad de conseguir un rendimiento se diluye. O sea, el banco, las cuentas remuneradas en realidad lo que hacían era invertir en plazos fijos bancarios al final. Pero como ahora tienen que encajar el 15%, la tasa es mucho menor. Uh-huh. Entonces ahí hay las billeteras digitales que habían conseguido un montón de clientes y de plata. Con ese argumento van a tener que buscar otro negocio, porque quizás esa tasa es poco atractiva. Seguro. Ahora, en la tarde de hoy, Caputo anunció que el gobierno finalmente logró renegociar con una quita del 50%, una deuda de 600.000 millones de pesos con las empresas de energía. Sí. ¿Cómo impacta en el cotidiano? No, bueno, en el cotidiano no es que impacta mucho, ¿no? Esto es un tema estricto entre el gobierno y las empresas de energía. O sea, esto es así, no es que vos te va a bajar, no sé, la factura de gas. Por ejemplo. No, imagino que no. No, tiene que ver con un poco el clima de negocios que hay en Argentina, bueno, a ver, se respetan o no se respetan los contratos. Había generado mucho ruido esta decisión de Caputo de no pagar una deuda por suministro de gas y de luz, ¿no? O sea, las empresas habían acumulado facturas que le cobran a Camesa, sí, que es la distribuidora mayorista, y bueno, eso lo tenía que pagar el gobierno, porque ustedes saben que las facturas no las paga totalmente el público, ¿no? Hay un porcentaje de la factura que está subsidiada. Bueno, entonces eso acumula mucha plata, y bueno, lo que había decidido el gobierno en su momento era pagar, no pagar cash, sino pagar en mono. La explicación que da Caputo para esto no es que el gobierno no cumple, sino que el gobierno anterior había incumplido con los últimos meses. En los últimos meses no se le había pagado a las empresas de energía. Entonces habían acumulado muchos pagos, ¿no? O sea, los que tenían que hacer este gobierno por las facturas de enero, febrero, etcétera, y las que habían quedado desde octubre del año pasado. Entonces había hecho una pelota muy grande de deuda con las empresas de energía. Y ahí la respuesta del gobierno es no tenemos, o sea, si le pagamos a ustedes no tenemos superávit fiscal. Esta fue la realidad de la cuestión. O sea, si el gobierno pagaba todo lo que le tenía que pagar a las empresas de energía por aquella factura deudada más lo de ahora, claro, el superávit se iba al demonio. Y se evaporaba el superávit fiscal. Claro, entonces se privilegió mantener el superávit fiscal y se tiró para adelante el pago a las empresas de energía. Entonces ahora lo que se les dijo es, bueno, ustedes van a cobrar con un bono al 2038, que vence en el 2038. Que si lo quieren vender en el mercado van a cobrar un 50%, porque ese bono cotiza al 50%. O sea que, no sé, si una empresa tenía que cobrar 1.000 pesos, bueno, va a terminar cobrando 500 pesos, ¿no? Si necesita la plata. Bueno, fue una decisión medio salomónica, ¿viste? Lo que le dijo Caputo a las empresas es, miren, es cierto, no les estoy pagando lo que les corresponde, pero por tener superávit fiscal bajo riesgo país, ustedes se van a poder financiar más barato, o sea, mejoramos poco las condiciones financieras de la Argentina, es un toma y daca. Claro que al mismo tiempo, después hay dudas de las empresas de qué va a pasar en el invierno, porque vieron que hubo aumento de tarifas que no se hicieron. Exacto. Entonces eso también va a acumular una pelota de subsidios que el gobierno va a tener que pagar. Y las empresas están diciendo, ¿pero me lo van a pagar o no me lo van a pagar? Porque si ya una vez no me pagaron, y dentro de 2 meses, 3 meses, ahora vienen las facturas deberían venir las facturas más fuertes de energía, porque es invierno y las facturas de gas son muy grandes. Pero la mayoría de la gente no lo aumentaron. Lo dijo el propio Caputo, se están pagando el 5% del precio del gas. Claro. Hay un grupo de gente que es la gente mayor poder adquisitivo, el usuario de mayor poder adquisitivo, y los comercios están pagando tarifa prácticamente plena, sin subsidio. Pero todos los demás no pagan casi nada. Entonces ahí se va a acumular una pelota muy grande, el gobierno va a tener que poner la plata, y un poco la duda del mercado es, ¿pero la va a poner o otra vez me van a encajar un bono? Sí, es un tema, ¿no? Sí, porque claro si que es un tema. Tengo que pagar toda esa factura y en julio, agosto las cuentas no me cierran, ¿qué voy a hacer?
voy a llamar de vuelta a las empresas y decir, mire muchachos, hablemos porque si pago esto otra vez voy a caer en déficit. Es un tema, ¿no? Es un tema delicado y para seguir mirando. Pero bueno, la decisión del gobierno fue no aumentar las facturas en estos meses porque, bueno, la gente ya no puede pagar más, ¿viste? O sea, que los salarios cayeron tremendamente y si le aplicaban todo el aumento que tenían que aplicar ahora en mayo y que se viene en julio, y bueno, ahí yo creo que el malestar iba a ser muy grande, ¿no? Entonces, por eso lo demoran para noviembre, tengo entendido, diciembre, donde el consumo de gas es menor. Es un mes de poco consumo de gas. Claro, o sea, ahí hay medio manejo kirchnerista del asunto. Pero bueno, digamos, apalancado en que hay superávit fiscal. Entonces, como las cuentas cierran, y bueno, podemos exigir un poco menos al tema subsidios, seguir subsidiando un poco, o más, o bastante, porque igual las cuentas públicas están relativamente bien. Supuestamente el plan del gobierno era reducir más los subsidios para llegar al equilibrio financiero. Como eso se está consiguiendo por otras vías por el momento, entonces se pueden dar el lujo, entre comillas, de no aumentar tanto las tarifas y aumentar un poco los subsidios en estos próximos meses. Está clarísimo. Pablo, te agradecemos infinitamente este contacto. Fue muy lindo escucharte. Les agradezco, la verdad que un placer hablar con ustedes y cuando quieran a disposición. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Que estés muy bien. Fuerte abrazo. Un abrazo. Pablo Güende, pasaba por la Cocina de las Noticias, un reconocido periodista del ámbito económico, del plano económico de Infobae.